Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos otra vez a la serie de videos si quieres entender mejor la Biblia. ¿Cómo estás? Te saluda José Salcedo y este es el video número 6 sobre esta serie de videos con el propósito de tener una herramienta y entender mejor la palabra de Dios. Espero que hayas podido aplicar cada uno de ellos y voy a poner un PDF con los principios al final de la serie de videos, que sería el próximo, el número 7, donde puedes tú entrar y recibir esa información sobre los principios resumidos y puede ser más fácil mientras miras los videos también. Así que hoy voy a hacer la número 6 y es: si quieres entender mejor la Biblia, es necesario entender los modismos que se usan a través de la Biblia. ¿Qué son los modismos? Modismos son formas de expresar ideas, son dichos que se usan básicamente en todos los idiomas. En el idioma inglés, por ejemplo, hay muchos modismos, pero algunos de ellos es como si estás hablando algo, dicen in the ballpark. In the ballpark podríamos traducirlo como en la cancha de béisbol. Pero eso no es lo que quieren decir cuando se dice en inglés in the ballpark. Lo que se quiere decir cuando se dice in the ballpark es algo que es aproximado, que no es exacto, que no es la cantidad exacta. Y eso es uno de los modismos que es importante cuando alguien habla inglés o cualquier otro idioma, aprenderlos, porque no tiene sentido una traducción literal. Asimismo con la palabra de Dios, y por supuesto en español también tenemos muchos modismos que quieren decir diferentes cosas. Por ejemplo, en español dice no te ahogues en un vaso de agua. Es una forma de expresar que quiere decir que no debemos hundirnos por un problema generalmente que sea pequeño, que sea poder superarlo, que se pueda superar. Entonces dice se está ahogando en un vaso de agua, pero no si quiere decir literalmente que la persona se está ahogando dentro de un vaso de agua. Otro modismo o forma de expresión en español es también esto es pan comido. ¿Qué quiere decir es pan comido? No significa que vas a ingerir un pedazo de pan, significa que es fácil tal como comerse un pedazo de pan. Esta es la gota que derramó el vaso. Quiere decir eso de ahí que ese problema fue lo que hizo estallar una situación que ya estaba difícil. O por ejemplo, dame una mano, y entonces vemos nosotros muchas veces que de manera cómica las personas saquen y dan la mano. No, lo que quiere decir es ayúdame con esto de aquí. Entonces, asimismo en la Biblia existen modismos a través del Antiguo y el Nuevo Testamento que cuando los entendemos tienen un significado más claro lo que quiere decir. Y vamos a ver algunos de ellos, por supuesto no todos porque son innumerables. Y algo que me he dado cuenta es que en las versiones más modernas ya los modismos no están traducidos o escritos de manera literal, sino que ya están en el sentido que tiene aquella frase, aquella manera de hablar. Así que un modismo son expresiones del lenguaje cotidiano que no siguen las reglas de la gramática. Es el resumen de una idea en pocas palabras. Es expresión que quiere dar una idea en pocas palabras. Y en la Biblia hay muchos modismos. Por ejemplo, vemos en el principio de Génesis que Adán conoció a su esposa Eva. Esa palabra conocer no está diciendo hola Eva, ¿cómo estás? Ni que le pidió una solicitud de amistad en Facebook o Instagram o Snapchat, sino que tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y la cual concibió y dio a luz un hijo. Entonces esa es una manera de expresar en la Biblia, en este caso en el hebreo y también en el griego, porque dice que José no conoció a María en el Nuevo Testamento, creo que es el Evangelio de Lucas, no conoció a María hasta que nació su primogénito Jesús. Entonces, tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento se usaba ese modismo de conocer, que quiere decir tener una relación sexual, una relación íntima.
Eso es uno, pero vamos a ver algunos más. Por ejemplo, en Ezequiel 3:7, Dios dice que este pueblo es de frente dura. No significa que ellos podían romper paredes con la frente, sino que eran tercos. Ezequiel 3:7, de frente dura, significa que eran tercos. También vemos que en Jeremías 6:10 dice, este es un pueblo de oídos incircuncisos. ¿Qué significa incircuncisos? Que no tenía la circuncisión. La circuncisión es la remoción del prepucio en el miembro de los varones, pero no significaba que le iban a cortar aquí una parte del oído, sino que era un pueblo que no escuchaba, que tenía el oído tapado, que tenía una contaminación. También habla de romper el yugo, en Jeremías 5:5, romper el yugo. ¿Y qué significa romper el yugo? Significaba no querer tener la autoridad de Dios sobre las vidas de ellos. Estoy dando unos ejemplos. En Isaías 60:16, Dios dice, y mamarás la leche de las naciones. No está hablando, por supuesto, literal, sino que está hablando de recibir las riquezas. Dios le dice a su pueblo que vas a recibir las riquezas de las naciones. Sabemos que Dios le hizo las promesas, por ejemplo, en Éxodo 3:8, al pueblo de Israel, que le iba a llevar una tierra que fluye leche y miel. Y no era el sentido literal, ni eran unos dulces que venden en Ecuador de leche y miel, ni que la tierra iba a brotar leche y miel, sino que era una tierra fértil, una tierra rica, una tierra que producía. Otro, por ejemplo, que está en todas las Biblias, en la Reina Valera sobre todo, le dice que el pueblo era un pueblo de dura cerviz, o que ellos endurecían su cerviz. Cerviz es la parte de aquí del cuello, debajo de la nuca, y no significaba que tenían un problema en ese área, sino que era un pueblo que era un pueblo terco, que era un pueblo testarudo, un pueblo que no se doblegaba ante Dios. Entonces, para entender mejor la Biblia es necesario entender los muchos modismos, porque si no lo entendemos, vamos entonces a cometer errores en la interpretación de la palabra de Dios. Como dije, muchas versiones modernas ya lo están poniendo directamente en el significado, pero es bueno entender los modismos y su significado, y hoy en día tenemos muchas herramientas en la internet, en nuestros teléfonos podemos buscar modismos de la Biblia y ver el significado de ellos. Y hay unos que, por ejemplo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que tiene una idea de negación. Por ejemplo, dice Jesucristo, no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla, no hay orín, y donde está tu tesoro estará tu corazón. El significado de esa manera de hablar no es como nosotros lo entenderíamos en español literal, que nunca tengas tesoros en la tierra, que nunca ahorres, sino que se entendería mejor como decir, no tengas tesoros en la tierra solamente, más bien ten tesoros en los cielos. Eso es muy importante en el momento de interpretarlo, conocer esto de aquí. Por ejemplo, Jesús dijo en otra oportunidad, cuando hagas banquete no invites a tus familiares, porque ellos te lo pueden devolver, sino invita a los que no pueden ayudarte, a los cojos, a los mancos, a los enfermos, a los pobres, porque entonces te será recompensado en el reino de los cielos. Si no entendemos que el modismo sería mejor interpretado en español, cuando hagas banquete no invites solamente a tus parientes, sino más bien invita también a los que no te pueden responder, lo entenderíamos mejor, porque de lo contrario pensaríamos que es un mandato, en el ejemplo anterior, a no tener ningún tipo de ahorro, ningún tipo de riqueza en la tierra, y eso lo han entendido a través de la historia equivocadamente. O tampoco jamás invitar a un amigo que te puede volver a invitar a comer, o a un pariente. Así que cuando leas la palabra de Dios, asegúrate que la porción que estás leyendo, lo que se está diciendo, si no lo entiendes y si suena algo medio raro como de frente dura o como una tierra que fluye leche y miel, ¿qué significa esa manera de hablar, esa expresión? ¿Cuál es el significado que tiene? Porque de esa forma vas a entender mejor el mensaje que te quiere dar Dios en su palabra. Nos vemos en el próximo, que es el último video, y es cómo leer la Biblia a través de la luz del nuevo pacto que tenemos con Cristo Jesús. Hasta luego. Dios te bendice.